Número 32. Sale en la boleta de inscripción. Bien, vamos a empezar a arrancar con la clase de hoy a manera de introducción. Vamos a contextualizar el campo de estudio, básicamente las finanzas, que está muy relacionado con la contabilidad, porque del semestre siempre hay feria, a ver si podemos elaborar alguna calculadora financiera o alguna pequeña aplicación que nos permita automatizar el procesamiento de la información a partir de un balance y estado de resultados. Vamos a intentar hacerlo para poder participar en la feria. Entonces, hoy voy a desarrollar una clase totalmente teórica en la que vamos a definir algunos conceptos importantes para que vayamos teniendo una cultura de manejo de términos básicamente en el campo de las finanzas, que es importante, ¿no? Para poder entender las finanzas, yo tengo que saber varios términos que son eminentemente técnicos y que no utilizamos muy a menudo, ¿no? Eso está traducido en un práctico que van a desarrollar, que ya está sistematizado y que se los voy a mostrar posteriormente. Bien, voy a empezar a compartir pantalla para ver precisamente la primera unidad. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve, Henry. Bueno, una aplicación informática, chicos, nos proporciona más o menos en una computadora este tipo de información. Podemos tener información en base a gráficos, en este caso utilizando barra, torta, o podemos simplemente obtener números. Por ejemplo, cuando utilizamos una calculadora financiera que deben conocer ustedes, podemos sacar algunos indicadores, algunos ratios financieros, teniendo obviamente cargando información. Lo que se quiere desarrollar como práctica de esta materia es que al finalizar la materia ustedes puedan desarrollar una pequeña aplicación donde nos arrojen algunos resultados desde la segunda unidad, ¿no? Obviando la primera unidad, que es eminentemente teórica. Que me arroje datos, la aplicación, respecto a varios análisis. Por ejemplo, el valor del dinero viene en la unidad 2, para poder hacer cálculos como hacen las calculadoras financieras de un banco. Si yo quiero sacar un crédito de $10,000 a una tasa de interés del 20% para 10 años. Entonces, metiendo datos, yo puedo arrojar cuánto va a ser el pago del capital y cuánto va a ser el pago de los intereses. Eso se puede hacer como un ejercicio básico a través de un proceso algorítmico. O cuando quiero saber cuál es la capacidad de pago de mi empresa, que se obtiene a través de un cociente, el activo circulante y el pasivo circulante. Eso también es muy sencillo. Entonces, eso es lo que se quiere al finalizar, que el estudiante no solamente sepa los términos financieros, sepa hacer el cálculo, ¿no? Sino que lo pueda llevar a una aplicación para mostrarlo en una feria. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. En ese ámbito vamos a conocer primero las finanzas, ¿no? Como se puede ver, aquí vamos a hacer una introducción rápida a las finanzas como una ciencia que tiene que ver básicamente con el manejo del dinero en las finanzas. Por esa razón, cuando nos preguntamos qué son las finanzas, una respuesta rápida es de que las finanzas no es más que una rama de la economía. La economía es tan amplia, ¿no?, de que una de las ramas que tiene la economía es precisamente las finanzas. ¿Quién es que se encarga fundamentalmente de administrar el dinero? Por eso también se dice que las finanzas es un arte, el arte de administrar el dinero, las mismas que afectan la vida cotidiana de los agentes económicos individuales en la sociedad, que son, por ejemplo, las personas, las empresas y el Estado.
En consecuencia, podemos decir de que las finanzas se relacionan con el proceso de las actividades que realizan tanto las instituciones empresariales, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de los recursos o del dinero, que pueden ser bonos, acciones, etcétera, ¿no? O dinero en efectivo. En ese circuito del funcionamiento de la economía, cuando se lleva economía, se estudian los agentes económicos individuales, que son tres: las personas, las empresas y el gobierno. Entonces, la finanza tiene que ver precisamente con el manejo del recurso dinero en el circuito de los tres agentes económicos que hay en toda sociedad: las familias, las empresas y los gobiernos. Fíjense ustedes, las personas requieren de dinero, pero al mismo tiempo de ser deficitarias en dinero, cuando requieren, son excedentarias, ahorran, ¿no? De la misma manera, algunas empresas son excedentarias de dinero, es decir, a través de sus utilidades generan excedentes. Y en la mayoría de los casos en nuestro país, las empresas también son deficitarias, siempre están carentes de capital. Entonces, el dinero es el elemento motriz de las empresas. Y de la misma forma el gobierno. El gobierno, para funcionar, requiere de dinero. Para hacer inversiones requiere el dinero. Por eso se presta plata. Obviamente no se presta de los bancos, no, generalmente lo hace del Banco Central o de los bancos de segundo piso, que son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones de segundo piso a los cuales recurren los países para prestarse plata, como por ejemplo la comunidad del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones de apoyo principalmente a los países cuando estos tienen problemas financieros. No recurren los países al Banco Santa Cruz o al Banco Mercantil, nada de esos bancos que son de segundo piso, más bien son los espacios donde más bien recurren las empresas. Bien, en resumen, las finanzas es el arte del manejo del dinero. Las finanzas es una disciplina, es una rama de la economía. Visto de esta manera, ahora sí se puede definir qué es finanza, pues, ¿no? A través de los elementos que acabamos de mencionar, se puede definir fácilmente finanzas desde diferentes ángulos, como van a ver. Primero, es importante remarcar lo que ya dijimos anteriormente. Todos los agentes económicos de una economía, que son tres, no hay más en toda economía: las personas, las empresas y el Estado. Fíjense lo que dice: ganan o obtienen dinero, por un lado, y por otro lado, gastan o invierten dinero. Dentro de este contexto, la finanza se puede definir de diferentes formas, en ese marco de que las personas tienen excedentes, y si tienen excedentes, en este caso, pueden invertir o pueden gastar. De la misma manera, las empresas generan excedentes, y esos excedentes pueden invertir o pueden gastar. Cuando invierten, están llevando al banco, están comprando bonos, están comprando acciones, que también lo vamos a estudiar más adelante. Esta es una de las primeras definiciones de finanzas. Por ejemplo, se dice que las finanzas es una disciplina, es una rama de la economía que tiene por objeto de estudio los flujos de dinero. O sea, cuando digo flujos me refiero a los movimientos de dinero que transcurren entre los diferentes agentes económicos, que son tres: las personas, las empresas y los estados, ¿no? Quienes obviamente hacen el flujo de dinero a través básicamente de los gastos, como ya dijimos anteriormente, o a través de inversiones. Todas las personas gastan e invierten, al igual que las empresas y los estados. 2. Las finanzas también se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Ustedes se acordarán una definición parecida a esta, la que se tiene con administración. La administración es una ciencia, dice, y un arte, ¿no?
porque es un arte, porque en la administración se requiere habilidad. Lo mismo cuando hablamos de finanzas. Es un arte y a la vez una ciencia, porque hay un conjunto de conocimientos sistematizados que nos permiten, ¿no?, administrar correctamente el dinero, ¿no? Hay enfoques, hay principios, hay teorías acerca del manejo del dinero, pero también tiene mucho de arte, chicos. Hay personas que sin tener una cultura financiera tienen ojo clínico para hacer inversiones, ¿no? Es una habilidad intrínseca que tienen algunas personas como los artistas, ¿no? Lo que ellos tienen son habilidades fundamentalmente. Entonces, la finanza también podría considerarse como un arte y a la vez una ciencia, ¿no? Usted puede aprender a ser un buen financista estudiando, pero hay otras personas que tienen una condición natural. Por eso también se dice que a la vez es un arte. Si ustedes se pueden analizar, un buen número de las personas ricas ni siquiera estudiado en la universidad. Un buen número, no digo todos. Un buen número de los ricos, de los principales ricos del mundo, no han estudiado para ser ricos. Han tenido la habilidad para acumular fortunas. Por eso que las finanzas también se dice que es un arte. Porque aparte de conocer teorías, enfoques, etc., hay que tener la habilidad, hay que tener una capacidad de pronóstico de lo que va a ocurrir para poder hacer inversión. En ese marco, chicos, finanzas se relaciona con el proceso de, aquí le falta una N, de producción, con las instituciones como empresas, los mercados donde se hacen transacciones a través del dinero y los instrumentos que participen en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobierno. En suma, las finanzas tienen que ver con esta imagen, ¿no? Las personas que son parte de la empresa y la empresa que también está relacionada de manera interactiva con los bancos y que son los intermediarios financieros. Una definición, una tercera división de las finanzas también tiene que ver con el conjunto de actividades orientadas, fíjense lo que dice, a la adquisición, financiamiento y administración de los activos financieros. Y esto hacen las personas que son emprendedoras, ¿no? Las personas emprendedoras, como por ejemplo los profesionales en el área de ustedes de sistemas, cuando tienen algún emprendimiento en la cabeza, cuando tienen algo que va a revolucionar el mundo de las empresas o de las actividades, ¿no? Buscan plasmar esa idea en una empresa. Y para hacer esa empresa lo que hacen es adquirir financiamiento. Una vez que adquieren financiamiento a través de diferentes capitales, hoy se utiliza mucho el concepto de los capitales ángeles, ¿no? Se dedican a la administración de esos activos financieros. Es decir, hoy, particularmente en el mundo de la innovación, en el campo informático, tiene mucho respaldo económico a través de los denominados capitales ángeles, que son gente que está a la expectativa de ver un producto innovador y financiar. Hay gente rica que se dedica precisamente. Hoy tenemos innovadores, gente creativa que tiene una idea, y también hay innovadores en financiar esas ideas de proyectos nuevos que revolucionan alguna actividad. En consecuencia, las finanzas también tienen que ver de cómo yo obtengo recursos cuando tengo una idea para hacer un emprendimiento. Cómo obtengo, y al mismo tiempo implica la administración, porque se supone que el dinero, por el grado de sensibilidad que tiene el dinero, es muy sensible a malos manejos, lo cual puede desencadenar en una pérdida de ese activo. Es decir, requiere una buena administración. ¿Por qué? Porque el dinero
a través del tiempo tiene un valor. Una cuarta definición de finanzas dice, se relaciona con la vida de una empresa. El dinero, cómo se obtiene para financiar el negocio y cómo debería utilizarse para asegurar su éxito. Y tiene que ver con esta ecuacióncita que ustedes han visto en contabilidad, que lo voy a remarcar en este rectángulo. Esta ecuación se llama ecuación fundamental de la contabilidad. Y me muestra precisamente de que las finanzas se relacionan, dice, con la vida de una empresa. El dinero, cómo se obtiene para financiar un negocio. Para financiar un negocio, yo puedo hacerlo a través de dos fuentes. Estas son las fuentes. Puedo hacerlo con plata prestada, que es el pasivo, ¿no? El pasivo son las deudas que tiene una empresa con terceras personas y sé que es el capital aportado por el dueño o los dueños de una empresa. Por lo tanto, el pasivo, que se llama estos dos componentes, la deuda a terceras personas y la deuda a los dueños de la empresa, se llama fuente. Y por otro lado se tiene en A las inversiones. ¿Cómo se hace una empresa? A través de las fuentes se llega a invertir. Entonces las fuentes de financiamiento en este caso son el plata prestada por terceras personas y plata prestada por él o los dueños de la empresa. ¿Dónde se utiliza esa platita? Para invertir en la empresa, y esa inversión se llama activos. ¿Qué es un activo? Por ejemplo, en una empresa que desarrolla software va a ser infraestructura. Va a ser equipos. Van a ser muebles y enseres. Esos son activos. Es decir, cuando yo utilizo esta plata que aportaron él o los dueños de la empresa, más la plata que me presté del banco, voy a invertir invertir en activos, como por ejemplo, ¿cuáles? En infraestructura, en comprar un edificio, un lugar donde voy a instalar una empresa, en el equipamiento que requiero para mi empresa y finalmente en muebles y enseres. Entonces, como pueden ver, para consolidar una empresa en base a esta estructura, yo requiero utilizar el dinero. Por eso también finanzas se refiere básicamente a estudiar cómo se obtiene el dinero para financiar un negocio y cómo debe utilizarse para asegurar su éxito. Obviamente, si yo he obtenido plata, tengo que invertir y fundamentalmente en la actividad que voy a realizar. En este caso, vamos a suponer que es desarrollo de software. Para desarrollar software necesito infraestructura, necesito equipo, necesito muebles y enseres para organizar la empresa. Muy bien. Asimismo, podemos continuar. Fíjense, todas las diferentes definiciones de finanzas tienen algunos elementos en común. Acá tenemos otra definición mucho más amplia, dice, y más teórica, ¿no? Dice que las finanzas son un cuerpo de hechos, principios y teorías relacionadas con la búsqueda y utilización del dinero. Evidentemente hay enfoques teóricos, hay principios, hay teorías relacionadas básicamente a la búsqueda y utilización del dinero. Trata cómo los individuos dividen su ingreso entre consumo e inversión. Asimismo, abarca el estudio de los mercados financieros, que eso ya es un poco las finanzas a largo plazo, pero también forman parte en este caso. ¿Quiénes ahora? Ya sabemos qué son las finanzas, ¿sí? Desde cualquier punto de vista, la finanza para mí es el arte de administrar el dinero. En las finanzas es como una empresa obtiene, administra y asigna los recursos. Sí, y las finanzas tienen que ver con todo lo que implica la vida o la instalación o la organización de una empresa, desde los recursos que se obtiene
a través de las fuentes, ya sea a través de apalancamiento financiero, aporte propio y los activos donde se invierte el dinero. Visto de esta manera, podemos decir de que ¿quiénes utilizan las finanzas? Obviamente, las finanzas, fundamentalmente, lo que vamos a estudiar es que son las finanzas corporativas que utilizan las empresas. Sin que eso signifique que no puedan existir que otros agentes económicos también utilicen la empresa. Acabamos de indicar de que hay 3 agentes económicos que utilizan las finanzas: el Estado, las empresas y las personas. Aquí nos vamos a referir a la empresa, por eso hablamos de las finanzas corporativas. Entonces, para ver el uso del dinero en las empresas, que se llaman finanzas corporativas o finanzas empresariales, vamos a conocer primero qué es una empresa. No podemos hablar de finanzas sin saber qué es una empresa, pues, ¿no? Entonces, una empresa se puede definir de diferentes formas. Una definición es esta, de que es una entidad económica independiente que posee activos que ha adquirido gracias a las aportaciones de sus dueños, que son los accionistas, y al financiamiento de sus acreedores. Nuevamente reiteramos, esta definición, chicos, está relacionado a la ecuación fundamental de la contabilidad. La voy a hacer para que vean. Activo igual pasivo más capital. ¿Qué es una empresa? Dice. Es una entidad económica independiente que posee activos. Acá está esto. Que posee activos que ha adquirido gracias a las aportaciones de los dueños. Esto es la aportación de los dueños. Capital. Y el financiamiento de sus acreedores es esto. El pasivo es el financiamiento de los acreedores. Entonces, una empresa es un ente, es una organización totalmente independiente que posee activos, y esos activos han tenido como fuentes el aporte de los dueños y fundamentalmente el financiamiento o apalancamiento de terceras personas, también denominado pasivo. Muy bien, entonces ya sabemos que es una empresa desde el punto de vista financiero, pero también podemos decir de que la empresa puede definirse como un grupo social, ¿no? Esta definición se puede representar a través del siguiente gráfico. Una pirámide, empresa, que le voy a poner el nombrecito de empresa. En esta empresa hay una serie de estructura. Cuando digo, voy a graficar una estructura orgánica de esta empresita, aquí hay personas. En cada rectángulo o en cada círculo hay personas. Por eso se dice que una empresa es un grupo social de gente, ¿no? En el que a través de la administración de los recursos materiales, aquí vamos a meter recursos materiales y recursos, en el que a través de la administración de los recursos materiales y el trabajo, no se producen bienes y servicios. ¿Qué se producen? Aquí se producen bienes y se producen y servicios. Esa es una empresa. Fíjense que aquí en esta pirámide que he hecho, he incluido el organigrama para decir de que es un grupo social, porque aquí hay gente, hay personas de diferentes formaciones, de diferentes capacidades, edades, etc.
¿no? Quienes, a través de la administración de los recursos materiales y el trabajo, producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora bien, ¿dónde está la parte de las finanzas? Está aquí, el para ser empresa. Para ser empresa, segundo, para adquirir recursos materiales, yo requiero financiamiento, requiero dinero. Cuando digo recursos materiales, estoy hablando de maquinaria, equipo, infraestructura, herramientas, etc. ¿Sí? Y para contratar trabajo también, o para pagar el trabajo. Entonces, siempre va a estar aquí presente en el contexto mismo de la definición de empresa, la parte financiera. Es más, es difícil que las empresas, es rara en una economía que esté financiada en su totalidad por los dueños. Generalmente las empresas son asociativas, como van a ver posteriormente. Voy a borrar esta partecita para continuar con esto. Ya sabemos que es una empresa, perdón, ya hemos visto el concepto de empresa, ¿no? Que hemos dicho de que es un grupo social en el que a través de la administración de los recursos materiales y el trabajo se producen bienes y servicios. O sea, todo su entorno de funcionamiento está en torno al dinero, como si ustedes quieren el combustible para que la empresa opere. En este contexto, las finanzas también se relacionan con la vida de los diferentes tipos de empresa. El nivel de utilización de las finanzas también tiene que ver con la característica o su naturaleza jurídica, más bien, que tiene cada una de las formas de organización empresarial desde básicamente el punto de vista de su naturaleza jurídica. Por ejemplo, las empresas se pueden clasificar de diferentes formas y también la importancia de utilizar las finanzas en su funcionamiento es diferente. Una forma en nuestro país de clasificar las empresas es esta que están acá, fíjense: micro, pequeña, mediana y gran empresa. Cuando hablamos de una microempresa, estamos hablando, por ejemplo, un kiosco. Imagínense un kiosco en el campus universitario. Esta empresa maneja las microfinanzas que está en la cuantificación de sus ingresos y de sus gastos. Sin embargo, a partir de la pequeña mediana ya utilizan las finanzas en un ámbito mucho más amplio, utilizando básicamente, por ejemplo, el valor de herramientas del valor del dinero en el tiempo, utilizando los ratios financieros que no necesariamente utiliza la micro. ¿Por qué? Porque pertenece a una persona y sus cuentas financieras están traducidas en cuánto vendió y cuánto ganó. Aquí no. Aquí el trabajo es mucho más amplio. Aquí hay personas que son dueñas. Generalmente en las empresas asociativas, que pueden haber desde la pequeña, mediana y grande, el manejo financiero es mucho más estricto y profundo que en las micro. Por ejemplo, cuando hablamos de que las empresas utilizan como herramienta para una adecuada gestión administrativa o realizar diferentes tipos de inversiones, de sus excedentes financieros pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista, siendo las más utilizadas en el país las siguientes. Según procedencia del capital, en públicas y privadas. Si analizamos, por ejemplo, las empresas públicas, generalmente no realizan acciones o transacciones financieras, ¿no? Cuando tienen déficit, las instituciones públicas, muy pocas son las que recurren a las instituciones financieras, ¿no? Porque se supone que tienen que tener autorización para poder endeudarse. Acuérdense de que para obtener recursos de dinero, una empresa debe tener ciertas garantías. Para poder recurrir a un apalancamiento financiero, yo tengo que tener ciertas garantías. ¿Con qué garantizar lo que voy a sacar? Y los entes, las empresas o instituciones públicas son inembargables, no se las puede embargar, porque no es privado, es del Estado. Entonces, una institución pública
necesariamente para poder obtener un apalancamiento financiero, embargando sus activos, debe tener una autorización de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Lo que no ocurre en la empresa privada, ¿no? Bajo la procedencia del capital, las que recurren más al manejo financiero son las empresas privadas. No solamente para obtener el dinero, chicos, sino también para administrar, asignar y evaluar su utilización, ¿no? Ahora, las empresas desde el momento en que obtienen dinero están haciendo finanzas. Desde el momento en que asignan los recursos que se han prestado a las diferentes áreas, están haciendo finanzas. Pero no solamente las finanzas es obtener, asignar y administrar el dinero, sino también es evaluar cómo yo estoy utilizando el dinero. ¿Está bien? ¿Está mal? Y para ello, obviamente, las finanzas tienen herramientas que vamos a ver, la capacidad de pago, la puntualidad de pago. En resumen, cuando yo clasifico a las empresas desde el punto de vista de la procedencia del capital en públicas y privadas, las que más utilizan las finanzas para, desde el momento de captar recursos, asignar los recursos dentro de una empresa y evaluar la utilización del dinero, son las empresas privadas. Bien, hay otra clasificación según la magnitud de la empresa, como les mostraba, ¿no? Las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Y les decía, por ejemplo, las microempresas no necesitan un análisis profundo de la utilización de las finanzas. Ellos se conforman en las microempresas con hacer un flujo de caja. Voy a colocar acá flujo de caja. El manejo financiero se reduce a un flujo de caja que consiste básicamente en la diferencia entre ingresos menos los gastos. Y la diferencia les da utilidad o pérdida. Esa es las finanzas, el manejo financiero llega ahí. Sin embargo, desde las empresas pequeñas, medianas y grandes, no, el campo es amplísimo, amplísimo. Pueden utilizar las finanzas para detener el valor del dinero en el tiempo, para captar, para obtener o captar dinero. Utilizan herramientas como, por ejemplo, del interés simple, que es igual al capital por tasa de interés por tiempo. O pueden utilizar el interés compuesto, ¿no? Que es igual al capital inicial CO por 1 más I elevado a la N. Pueden utilizar las finanzas para analizar la solidez patrimonial de la empresa a través de este análisis. Me perdí, déjame un minutito. A través del análisis de esta ecuación, el activo igual pasivo más el capital. Yo tengo que analizar cómo la situación de la estructura patrimonial que tiene mi empresa, ¿no? Si es sólida, ¿no? O tiene algunos problemas de riesgo. ¿Y cómo analizo el riesgo? Particularmente analizando aquí. Cuando yo tengo mi pasivo, que tiene dos componentes, a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Cuando mi pasivo a corto plazo representa un 80% y un 20% el pasivo a largo plazo. Corto plazo y largo plazo. Por ejemplo, si todo lo que yo debo
la mayor parte está en el corto plazo, es un altísimo riesgo. Tiene alto riesgo mi composición patrimonial. Lo que debe hacer la empresa es invertir. Siempre es bueno de ver a más largo tiempo cuando uno tiene una empresa que de ver a corto plazo. Acuérdense que en el corto plazo tiene muchos gastos una empresa. En la vida real tiene que pagar sueldos, salarios, tiene que pagar servicios, tiene que pagar alquileres, tiene que pagar el interés capital al banco. Por lo tanto, una empresa que no tiene riesgo es aquella que sus deudas, su pasivo circulante que tiene, está concentrado más en el largo plazo que en el corto plazo. Este tipo de empresas debe analizar una serie de ratios, por ejemplo, la razón de funcionamiento. Razón de funcionamiento o la de liquidez, que es a medir el activo circulante con el que se generan recursos, dividido entre el pasivo circulante. Esto tiene que darme un valor mínimo de 1, porque el activo circulante es la fuente de generación de recursos y el pasivo circulante lo que debo. Todo número está dividido entre la unidad. Entonces, esto de 1 me dice que cada boliviano que yo dispongo va a cubrir cada boliviano que debo. 1 entre 1, el Disculpe, resultado es ingeniero. 1. Sí, Se va a acabar la clase y allá. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir para reprogramar un minutito. Por favor, vuelvan. Financiero para una empresa mediana, pequeña, mediana y grande es mucho más complejo. Se puede utilizar desde la forma de captar recursos o de dejar los excedentes que genera a través del estudio del valor del dinero en el tiempo. Y para ello se utilizan, por ejemplo, herramientas del interés simple y interés compuesto. En este caso, para recapitular, una empresa puede captar o dejar si tiene excedentes. Cuando son deficitarias, buscan plata, ¿no? Cuando son excedentarias, depositan. Si yo soy deficitario, voy a buscar plata a una tasa de interés simple porque es más barato que un interés compuesto. Si yo más bien soy excedentario y me sobra plata, voy a buscar depositar en el banco a una tasa de interés compuesta. Entonces aquí yo estoy analizando ya la administración del dinero a partir del valor del dinero en el tiempo. Pero también puedo analizar el riesgo que tengo en la composición de mi empresa. Y les decía, uno de los riesgos, por ejemplo, es analizar su pasivo. El pasivo, las cuentas que debe una empresa deben concentrarse fundamentalmente en el largo plazo y no en el corto plazo, porque puede ser inviable una empresa. Si debe mucho en el corto plazo, no va a poder pagar, en algún momento va a tener problemas de insolvencia. De la misma manera, yo puedo analizar el funcionamiento de la empresa si está holgada financieramente, como a través de ratios, de indicadores, de razones. Ejemplo, quiero medir la razón de funcionamiento. ¿Qué significa esto? La capacidad de pago que tiene una empresa. Para ello, mido el activo circulante porque es la fuente que genera recursos todos los meses para pagar cada mes lo que yo debo.
Si tengo, por ejemplo, 1, significa que 1 está dividido entre 1, porque el cociente, todo número está dividido por la unidad. El resultado es 1. Esto me dice que yo dispongo de 1 boliviano para pagar cada boliviano que debo. Entonces, la empresa podríamos decir de que no está muy bien, que digamos está cubriendo en forma exacta, pero siempre aquí el valor debe ser un número mayor a la unidad, preferentemente. Por ejemplo, podría ser 2. Significa aquí que tiene 2 unidades para pagar una unidad monetaria y le resta una unidad que puede utilizar para cubrir sus deudas de largo plazo. Entonces es bueno siempre tener un buen indicador mayor a 1 acá que tener el mínimo. Peor si hablamos de 0,5, bueno, tener como indicador 0,5 implica que la empresa no va a poder pagar su deuda porque tiene solamente 50 para cubrir, porque esto está dividido entre 1. 0,5 entre 1 va a ser igual a 0,5. Y para interpretar, digo de que la empresa tiene solamente 0,5 unidades para pagar cada boliviano que debe. Por lo tanto, la empresa es insolvente. Entonces, ese chicos, eso es la importancia porque las finanzas se utilizan en las empresas a partir de las pequeñas, medianas y grandes empresas y es muy útil. Aquí no he vaciado toda la información, hay otro mecanismo. A ver, este tipo de empresas generalmente son asociativas, pertenecen a más de un dueño. Y bueno, necesito también evaluar, ¿no?, cómo se distribuye, si es atractiva las utilidades de esta empresa para los dueños, ¿no? O sea, también hay herramientas para determinar básicamente el rendimiento y la rentabilidad de las empresas. Entonces, si ustedes quieren, a grandes rasgos, la importancia que tienen las finanzas para estas formas de mostrar a las empresas desde diferentes ángulos de su, básicamente, estructura o su composición, de su tamaño, básicamente, ¿no? Bueno, ahora, otra forma de analizar la importancia de las finanzas en las empresas es esta forma de constitución legal. Acuérdense que en Bolivia, desde la primera forma que he mostrado, voy a volver, hay esta forma de organizar las empresas, hay esta forma, también hay esta que acabamos de estudiar, la anterior, la magnitud. Han escuchado ustedes que hay microempresas pequeñas, pero también hay esta de organizar a las empresas con esta nomenclatura. Empresas unipersonales, empresas asociativas, como son la sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas y las sociedades comanditarias. Las más comunes, para no deambular y perder nuestro tiempo analizando, son estas 3. Lo más común, o pertenece a una persona o pertenece a más de una persona. Estas 3 son las más comunes. Y para que ustedes en algún momento puedan organizar su empresa, yo les recomiendo que sea una empresa de sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir para mostrarles una pequeña matriz y poder justificar por qué. Bueno, en todas esas empresas, chicos, se utilizan las finanzas con la misma intensidad que hemos visto anteriormente. Seguramente ya se ve acá, ¿no? ¿Me confirman si se ve esta matriz? Sí, ingeniero. Bien, acá están los tipos de empresas de acuerdo a su naturaleza jurídica, ¿no? Un comerciante individual o empresa unipersonal. Aquí están las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Esas son las más importantes que nos interesan. ¿Cuál es la explicación de las empresas unipersonales? Fíjense lo que dice la explicación. Este tipo de empresas pertenecen a una persona natural, ¿no? Y que es un único propietario y requiere obviamente que el propietario de la empresa cumpla con la mayoría de edad en nuestro país, ¿no? 18 años. Ahora, la normativa aplicable a este tipo de forma de organización empresarial es el Código de Comercio, particularmente el artículo 5, número de socios, 1 solo, por eso se llama empresa
unipersonal. El capital social mínimo, el Código de Comercio no establece un mínimo. Puedo aportar 100, puedo hacer una empresa pequeña con $100, con $10,000, con 100,000 o con 1,000,000. Responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto? De que si la empresa quiebra, él es responsable de manera ilimitada, no solamente con lo que ha aportado para su empresa, que podría ser $100,000, sino también con los bienes que tiene y no aportó, como es su casa, su perrito, su ganado, hasta su loro, ¿no? Lo pueden vender para cubrir la deuda. Antes debí escuchar que a un señor que era ex prefecto de Santa Cruz le metió preso el pasado fin de semana. ¿Escucharon o no? Como noticia. Ese señor quebró su empresa. Y cuando quiebra, todo lo que los activos de la empresa se venden para cubrir primero una necesidad, el pago a los trabajadores. Si no alcanza la plata para cubrir con el remate de la empresa, le brincan a las cosas particulares que tiene el dueño en una empresa unipersonal. Y lo que está ocurriendo es esto, ¿no? A este señor, su empresa quebró, la liquidaron, la remataron la empresa, pero no cubrió para pagar la liquidación a sus trabajadores, por eso le metieron preso. Entonces, esto es muy riesgoso. Si bien desde el punto de vista de la utilidad se reparte solamente a una persona, pero también tiene su riesgo, ¿no? De tal manera que el órgano que expresa la voluntad societaria solamente es el dueño, el único dueño. Así como yo puedo apropiarme de las utilidades de una sola persona, también tiene un riesgo en el caso de quiebra, ¿no? Entonces tiene su pro y tiene su contra. Aquí el manejo financiero también es muy importante, aunque sea solamente una persona, pero tiene que ver básicamente con el manejo eficiente del dinero y también algunos indicadores que requiera el empresario. En estas dos formas, aparte del manejo racional de los recursos, es importante cómo queda o cuánto queda para los dueños, porque fíjense, en estas dos formas, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, las personas que forman parte de este tipo de empresas no son solamente una o dos, son más. Primero, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad comercial en la que priman las personas que la conforman sobre los aportes que hacen. Es una sociedad de personas que aportan en, por ejemplo, aportes determinados de cada acción, de $1,000, de $2,000, etc. Y respaldado básicamente por el artículo 195 del Código de Comercio. Número de personas, mínimo 2, máximo 25. Capital social mínimo. El Código de Comercio no establece un mínimo. Sin embargo, el capital social debería estar dividido en cuotas de igual valor. Por ejemplo, acá está de 100 o múltiplos de 100. Le decía 1,000, 10,000, 100,000, etc. ¿Cuál es su responsabilidad de este tipo de empresas? Limitándose solamente al monto del aporte de los socios. Si la empresa quiebra, yo con lo que aporté, soluciono el problema. No puedo yo asumir más responsabilidad. No le van a brincar a mi perrito, a mi loro, a mi motocicleta, a mi casa, etc. Solamente va a cubrir lo que yo aporté. Ahora, los órganos que representan en este caso la autoridad para el manejo empresarial es la asamblea de socios, quienes se reúnen y definen quién va a administrar el negocio. Algo parecido a la sociedad anónima, pero tiene más desventajas que la sociedad de responsabilidad limitada. Ejemplo, la sociedad anónima es una sociedad comercial en la que se asocian capitales de personas que la conforman, al igual que la anterior. También está respaldado por el Código de Comercio. Mínimo 3, no existe un máximo. Pueden llegar a 100, 200, etc. Bueno, también el capital social, es el Código de Comercio, establece un mínimo
Sin embargo, el valor nominal de la acción también es, al igual que en la SRL, pueden ser 100 o múltiplos de 100. Y esto es lo más importante de todo, bueno, la responsabilidad es limitada al monto de las acciones que se van a suscribir, ¿no? Y finalmente, aquí la Junta General de Accionistas es el que maneja la empresa o el que busca un administrador para la empresa. En resumen, estas tres formas de organización empresarial, de acuerdo a su naturaleza jurídica, llevan pues a la finanza como una herramienta imprescindible, porque como son varias personas, tiene que ser totalmente transparente el manejo. Aquí no tanto por la transparencia, sino por un poco porque cualquier persona que hace empresa necesita ganar cuánto gana, si tiene riesgo o no tiene riesgo. En cambio aquí, además de esos elementos, hay otro, que los socios que forman parte de una empresa SA o SRL deben necesariamente tener alta motivación en los beneficios que genera la empresa en las utilidades para repartir de acuerdo al capital que han invertido. Ahí sí las finanzas es clave, es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Bueno, no hay. Entonces, esa es una forma tradicional de las empresas de acuerdo a su naturaleza jurídica, representada básicamente por estas tres que habíamos marcado. Seguimos. Hay una última forma de organización empresarial que está relacionado a los tipos de empresas de acuerdo a la actividad que realizan y que pueden ser, por ejemplo, empresas comerciales, que son aquellas que compran y venden, las empresas manufactureras o industriales, que son las que transforman insumos o materias primas en bienes o servicios, y finalmente las de servicios, ¿no? Aquellos que venden un bien intangible, en la que están, por ejemplo, las actividades de desarrollo de software, aquí están las actividades de comercialización de insumos informáticos, y que también en este tipo de empresas las finanzas es muy importante, particularmente para este aspecto del patrimonio. Activo igual pasivo más capital, porque estas requieren grandes inversiones, no son particularmente las manufactureras o industriales y las comerciales, una importadora, por ejemplo, necesitan recursos significativos y una buena administración del pasivo, porque generalmente el pasivo es deuda de bancos, son los bancos los que financian los pasivos de este tipo de empresas. Y bueno, su administración es muy importante, pues, ¿no? Aquí hay un principio básico que le dije, en el pasivo, principalmente debe estar cargado con deudas de largo plazo y no de corto plazo. Y eso es administrar el riesgo. Es decir, según estas actividades, las empresas pueden agruparse en estos grupos que están acá. Industriales, que pueden ser primarias, secundarias. Las industriales primarias se abocan básicamente a extraer, ¿no? A extraer insumos o materias primas de las empresas petroleras, por ejemplo, las empresas agrícolas, las empresas mineras, y las secundarias son las que transforman. Todas las empresas de yacimiento, por ejemplo, transforman el petróleo en gasolina, en diésel, etc. Las empresas de producción de aceites transforman el girasol en aceite, la soya en aceite. La empresa de azúcar, la industria de azúcar, por ejemplo, transforma la caña de azúcar en azúcar, etcétera, etcétera. Esas son las que requieren grandes volúmenes de dinero, y el manejo básicamente financiero es clave para que estas empresas crezcan o quiebren. También están las empresas comerciales, desde las mayoristas, minoristas y comisionistas. Particularmente las mayoristas, que manejan volúmenes grandes también de dinero, son las que importadoras, como las conocemos, ¿no? Las mayoristas son las importadoras. En el campo de hardware, particularmente, hay en nuestro departamento 4 o 5 importadoras, y el resto son vendedores al detalle, minoristas. Por ejemplo, una gran parte de los que venden computadoras en el Chiriguano son, en este caso, minoristas. Compran de una importadora para poder vender.
Y finalmente están las de servicio, que son aquellas que ofrecen bienes intangibles. Aquí están los servicios informáticos, hardware, o software, perdón, educativo, salud, servicio de transporte, comunicación, etcétera, que también utilizan las finanzas como una herramienta importante para tomar decisiones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien, sigamos. Bien, una vez que hemos visto la importancia que tienen las finanzas en los diferentes tipos de empresas que se clasifican en nuestro país, vamos a ver la importancia de las finanzas en la empresa operativamente. Para ello, obviamente, vamos a indicar de que las finanzas, al ser una rama importante de la economía, tienen singular importancia, particularmente para las empresas corporativas, ¿no? Porque ayuda a todos los directivos, a los gerentes, particularmente a los propietarios, a contar con información. Lo que hacen las finanzas, chicos, a diferencia de la contabilidad, es brindar una información, si ustedes quieren, ejecutiva, información ya totalmente digerida, a diferencia de la contabilidad, no para tomar decisiones a nivel de la dirección de la empresa. Por eso dice aquí, porque ayuda a los directivos a contar con información relevante en la toma de decisiones para transformar la realidad a la que se enfrenta una empresa. Ejemplo, cuando digo de que la empresa, para medir su funcionamiento, quiero medir cómo está funcionando bien, y yo mido a través del activo circulante y del pasivo circulante. Quiero saber si mi empresa tiene la capacidad de pago para operar bien. Para ello, analizo el activo circulante versus el pasivo circulante. Esta es una información ya seleccionada, sistematizada, porque si yo analizo el balance, el activo circulante en el balance tiene 3 componentes: el activo disponible, el activo exigible y el activo realizable, stock o inventarios. Entonces, la contabilidad me da esta información, yo sistematizo y lo hago un solo valor que se llama activo circulante. No entro en detalle. Y de la misma manera el pasivo circulante, que es una información ya sistematizada. Entonces, esto es información financiera. El valor que yo obtenga acá de 1 me sirve para tomar decisiones. Esto me dice, por ejemplo, que la empresa apenas está generando un boliviano por cada boliviano que debe, entonces no está bien. Tengo que tomar decisiones. Es por eso que dice, porque ayuda a los directivos a contar con información. Esta es la información. Esto va a ir a su cerebro para que él lo analice y tome decisiones, para transformar la realidad a la que se enfrenta la empresa en el día a día en datos numéricos totalmente. Fíjense, son números michis, pero estos números michis, que es producto de, por ejemplo, de un cociente, tienen un gran significado para el éxito financiero en la empresa. En consecuencia, esa es la importancia de la administración financiera, que en base a la información sistematizada de la contabilidad arroja indicadores, resultados de manera resumida y práctica para poder interpretar y tomar decisiones. Yo interpreto, 1 significa que solamente tengo un boliviano para pagar cada boliviano que debo. Por lo tanto, está muy, muy apretada mi capacidad de pago. Tengo que hacer algo, ¿no? Y eso lo decide el gerente. Interpreta este valor y toma decisiones. A eso, el estar permanentemente analizando, en este caso, la importancia que tiene
los indicadores financieros en la empresa se le llama maximizar el valor de la empresa. En la medida en que los gerentes tomen buenas decisiones financieras respecto al comportamiento, al funcionamiento de la empresa, lo que se tiene como resultado final es maximizar el valor de una empresa. Cuando la empresa está bien, con buenos indicadores, implica que se está maximizando el valor porque se hace más creíble la empresa, más atractiva. La importancia de las finanzas en el funcionamiento de la empresa, fíjense dónde está ubicada. Aquí está el gerente general, el gerente de una empresa. Imagínense una empresa que desarrolla software y varias áreas en la que está colgando básicamente el encargado de manejar la platita en una empresa, ¿no? Es el departamento financiero, es uno de los departamentos también importantes, como el departamento de desarrollo de software, el departamento de recursos humanos, está en ese mismo nivel y que tiene, como ya hemos dicho, la función de buscar, obtener, asignar y administrar el dinero, los recursos dentro de una empresa. Las finanzas y la maximización del valor de una empresa. También, cuando se estudia finanzas, se trata como última instancia maximizar el valor de una empresa, hacer que la empresa se valore más, sea más atractiva en todo sentido. ¿Y cómo se logra maximizar el valor financieramente de una empresa? Primero, buscando el posicionamiento sólido y creciente de la empresa en un mercado. ¿Qué significa esto? Si el mercado de software está representado por esta torta, y donde están las participaciones de las empresas, hay empresas medianas, hay empresas grandes y hay un conjunto de microempresas. Estas pequeñas rajitas son microempresas. Micro. Entonces, cuando digo buscar el posicionamiento sólido de la empresa, es de que si esta es mi empresa, trate de crecer con el tiempo a esta. Le estoy dando solidez. Y eso se puede hacer desde el punto de vista financiero. Se puede hacer crecer a la empresa a través de un buen manejo financiero. Pero también se puede generar o se puede maximizar el valor de una empresa a través básicamente de el desplazamiento, la movilidad, el mayor flujo de productos y servicios que garanticen la generación de flujos monetarios constantes y crecientes dentro de la empresa. Esto quiere decir que exista mayor rotación de los inventarios. Cuando digo desplazamiento de productos y servicios, cuando una empresa que vende computadoras rota más aceleradamente sus inventarios, quiero decir, vende, va a tener obviamente un mayor movimiento financiero. Y eso también implica maximizar el valor de una empresa. El que las empresas obtengan mayores niveles de utilidad para los accionistas también significa maximizar el valor de la empresa, aplicar la investigación, el desarrollo y la innovación. El I más D más I significa maximizar el valor de una empresa. Toda empresa que practique investigación, la innovación y el desarrollo obviamente genera mayor dinámica económica y por ende financiera. Y eso representa maximizar el valor de una empresa. Desarrollar nuevos productos a través de la innovación, fomentar nuevos nichos de mercado, es también una de las formas con las cuales se puede maximizar el valor financiero de una empresa. Asimismo, la mejora continua de la calidad de los productos hace que estos tengan mayor flujo o dinámica, generando mayores movimientos económicos para la empresa. La implementación de proyectos altamente rentables cuando una empresa tiene excedentes de dinero, puede invertir comprando acciones, comprando bonos de otras empresas y ampliar y diversificar sus posibilidades de generar mayores niveles de utilidad. La satisfacción de los clientes. Clientes satisfechos significa una garantía
para la empresa que va a seguir demandando sus productos, y una mayor demanda representa un mayor movimiento económico y financiero en una empresa. La administración de riesgos, otra de las funciones principales y fundamentales de las finanzas, es cómo aminoramos el riesgo financiero, de que la empresa no pueda cubrir sus costos. Y precisamente cuando la empresa está minimizando los riesgos, está maximizando el valor de una empresa. Finalmente, una mezcla óptima de financiamiento, esto también se llama portafolio, ¿no? Que todas las empresas que cuenten con portafolio se están consolidando una sólida posibilidad de una mezcla óptima de financiamientos. Cuanto más, dicho en otras palabras, criollita, cuanto más bancos con los cuales yo trabajo, estoy diversificando mis opciones para buscar apalancamiento en algún momento. O en otra, en forma diferente, cuando digo, cuanto más asigne sus recursos, sus excedentes a una empresa a diferentes fuentes, está poniendo en menos riesgo su recurso financiero. Cuando hablo de una mezcla óptima de financiamiento, estoy hablando de que va a poder obtener no solamente de un banco, sino de un abanico de varios bancos con los cuales puede obtener liquidez. Y cuando digo de un portafolio, pues en el caso inverso, cuando la empresa tiene excedentes, no es bueno solamente colocar un banco. Hay que colocar o hay que distribuir en varias instituciones para evitar el riesgo fundamentalmente. Bien, hasta aquí la clase de hoy, chicos. Hay un práctico, voy a dejar de compartir. Este práctico lo voy a colgar en la tarde a primera hora en el grupo. O en este momento lo voy a hacer. Este es el práctico para la próxima clase. Consiste en sistematizar cada uno de estos elementos que son y de los que he hablado de la mayoría de estos, y para que se entienda y amplíe su conocimiento de ustedes y el manejo de estos términos. Por ejemplo, ¿qué son activos reales, activos financieros? ¿Qué es un bono? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es una letra de cambio? Esto estamos utilizando ahorita, esto vamos a utilizar en la unidad 2, la letra de cambio, también vamos a utilizar en la unidad 2, bolsa de valores estamos utilizando, banco de primer piso estamos utilizando, banco de segundo estamos utilizando, cuenta corriente vamos a utilizar también en la unidad 2, depósito a plazo fijo, DPF en la unidad 2, rentabilidad en la unidad 5, rendimiento unidad 5, tasa de interés en la unidad 2, el mercado financiero en cada momento que hablamos del contenido de la materia siempre utilizamos este término. Este es el práctico para la próxima clase. Dice revisar en la bibliografía, revisar en la bibliografía propuesta y definir cada uno de los términos financieros. Este práctico número 1 y se llama terminología financiera. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿este práctico lo vamos a hacer sí o sí a mano o también en documento? Ya vamos a pasar clases presenciales. Bueno, les doy opción, pueden hacerlo, todos los son a mano, ¿no? Si usted va a mandar de manera virtual, tiene que ser a mano y saca imágenes y manda solamente imagen. Y si va a hacer, va a entregar de manera tangible, obviamente lo puede hacer el día jueves. Pero también puede hacerla de manera virtual. En ambos casos tienen que hacer a mano. Bueno, ya saben la tapa del práctico, que tiene que tener una tapita que diga Facultad de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería de Sistema, práctico número 1, el título es Terminología Financiera, luego colocan el estudiante y su registro nada más y la fecha. Esa sería la carátula, ¿no? La tapa que le decían. ¿Alguna otra pregunta? Activen su cámara entonces para hacer la captura de